Permíteme antes que nada que me presente. Soy Raúl Rivilla Bastante, licenciado en Matemáticas y profesor asociado de la UCLM en la Escuela de Ingeniería Industrial de Ciudad Real. Con este vídeo vamos a iniciar una pequeña serie que te guiará por las prácticas de estadística que tenemos preparadas para ti. Este vídeo y los que le siguen son de carácter educativo, por lo que se han primado los detalles y las explicaciones a la rapidez. Te pido disculpas por anticipado por si en un momento dado se te hace lento. Cualquier comentario, sugerencia o corrección será siempre bienvenida y agradecida. Pero venga, vamos a empezar ya. La herramienta que vamos a usar en estas prácticas es el paquete estadístico R. Si no lo tienes instalado, haz una rápida búsqueda en Google. Descárgate e instala R y la interfaz RStudio. En los comentarios te dejo los enlaces a las correspondientes web. Las principales ventajas que tiene R respecto a otros software que ha habido o hay en el mercado, StackGraphic, SPSS, SAS, son: primero, el precio. Frente a los centenares o miles de euros que puede costar una licencia, R es gratuito. Segundo, permite interactuar con nuestros datos y estadísticas con un lenguaje de programación completamente operativo, lo que te va a dar una gran libertad, por ejemplo, si quieres hacer simulaciones o ajustes de modelos. R además tiene una estructura modular, es decir, trae una serie de paquetes instalados de inicio y miles más que año a año se van añadiendo, pues al ser un código abierto, gratuito e interactivo, hay una comunidad completa que sigue mejorándolo e interactuando con él. Una aclaración: como apreciarás en la gráfica, R sigue un crecimiento exponencial en estos últimos años, no solo en la comunidad educativa sino también en el mundo empresarial. Incluso te añadiría una última gran ventaja: la curva de aprendizaje es muy buena. En otras palabras, si le dedicas un pequeño esfuerzo, eres capaz de adquirir una herramienta muy potente para trabajar con ella. Para trabajar con R vamos a usar la interfaz RStudio. Cuando inicias RStudio, este es el aspecto que suele tener. Está dividido en 4 pantallas. La página inferior izquierda es la consola de R propiamente dicha. Tienes una línea de comandos en la que introducir órdenes e interactuar con R. En rigor, es el programa R original. Es rápido y cómodo para cosas concretas, pero cuando quieras hacer algo más sofisticado, largo o que puedas querer recuperar dentro de unas semanas, de meses o incluso más tiempo, no te va a servir. Por eso RStudio tiene una segunda ventana, en la parte superior izquierda, que es la de Scripts. Es una especie de guión. Ahí, las líneas de instrucciones están numeradas y puedes ejecutar líneas concretas o todo el guión completo. También puedes escribir comentarios que automáticamente aparecerán en verde y que te permitirán estructurar mejor la información o recordar en un momento dado lo que hiciste tiempo atrás. Como ves, para abrir un nuevo fichero no tienes más que usar la opción File, New Script. Si seguimos prestando atención a la consola de RStudio, verás que en la parte superior derecha tienes la ventana de Environment History. Entre otras cosas, ahí podrás ver las variables que tienes cargadas en memoria en R. En la parte inferior derecha tienes la ventana en la que aparecerán o podrás acceder a ficheros, gráficos, paquetes de instalación y la muy completa ayuda de R. Por último, en la parte superior tienes una fila menú en la que acceder a diferentes opciones que te ofrece R. Antes de empezar a teclear, permíteme que te haga algunas observaciones sobre R. R es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Para R, si llamas a una variable C minúscula, será una variable diferente a otra que llames C mayúscula. Un error muy frecuente al empezar a usar R es pedirle estadísticas usando mayúsculas cuando la variable la habíamos definido con minúsculas, o viceversa. Cuidado con esto, nos pasa a todos. Nos permite también introducir comentarios en el script. Para ello, hay que precederlos de almohadilla, el que tienes en la tecla del 3. Los reconocerás porque automáticamente se escriben en verde y no son líneas de código ejecutables. Si quieres introducir en una misma línea varias instrucciones, basta con separarlas con punto y coma. R distingue entre errores y advertencias, warnings. Como ves, en el primer caso nos advierte de un error porque la instrucción raíz cuadrada, square root, abreviado SQRT, está mal escrita, faltan paréntesis. En el segundo caso nos da un warning porque la raíz cuadrada de menos 144 no es un número real. Te abrevia el mensaje con NaN, que significa not a number, abreviado en inglés, que no es un número. Según la situación, R nos podrá devolver algunos de estos mensajes advirtiéndonos de que algo raro está pasando con nuestros datos. Pero bueno, entremos ya en materia. Mi primer consejo será que abras un RScript nuevo y que vayas guardando tu trabajo para reaprovecharlo cuando realices prácticas, ejercicios o más adelante algún trabajo de esta, otras asignaturas o del trabajo de fin de grado cuando te toque en unos años. Una buena práctica es incluir comentarios y guardar lo que hagas. Antes que nada deberás elegir dónde lo quieres guardar, cuál va a ser tu carpeta de trabajo. Para ello elige en el menú las opciones Session, Set Working Directory y elige tu carpeta de trabajo, el escritorio o cualquier otra que tú quieras. Bueno, si lo has hecho ya, escribe lo que ves en pantalla, mtcars. Recuerda usar minúsculas. R por defecto trae instalados en memoria multitud de datos sobre diferentes cosas, precisamente con la finalidad de ser una toma de contacto con R y poder usarlos en su aprendizaje. Si lo ejecutas, bien desde la consola abajo a la izquierda, bien marcando la línea y dando al run,
verás aparecer en la ventana de consola una serie de datos de varios coches. Si quieres tener más información sobre esa base de datos, ese data frame, puedes ir a la parte inferior derecha, la pestaña Help, y escribir en la caja de búsqueda el nombre del data frame. En este caso acuérdate que era mtcars. Verás como a continuación te aparece una descripción detallada de los datos. Cada columna es una variable dentro de esa base de datos, de ese data frame. Por ejemplo, la última columna son el número de carburadores que tiene cada coche. Cuando quieras trabajar con una única variable del data frame, basta con escribir el nombre del data frame, $, el símbolo que viene en el 4, y el nombre de la variable que, como verás, ni siquiera hace falta que escribas, pues R te las ofrece al reconocer el símbolo $. También podemos teclear, leer, sobreescribir o calcular datos. Veamos algunos ejemplos. Si quisiéramos almacenar 5 calificaciones en una variable que se llamara notas, bastaría con utilizar la función scan, como aparece en la pantalla, que asigna esos datos, esos 5 datos, al objeto, a la variable notas. Si nos equivocamos, basta con repetir el proceso. Si nos llega un nuevo dato que queremos añadir a los 5 que ya tenemos, no es necesario volver a introducir todos. En ese caso asignaremos, con la instrucción que ves en pantalla, a la variable notas lo que ya contenía la variable notas y el nuevo dato que haya llegado, creando así un vector de datos de longitud 1 más que antes. Si ejecutas la variable notas, verás que ahora ya se ha incorporado un nuevo dato. También podemos leer datos desde un fichero, copiarlos desde una tabla de datos, de Excel por ejemplo. En ese aspecto las opciones del menú File son numerosas y en los últimos años se ha vuelto más sencillo importar ficheros de datos. A veces nos interesará construir un data frame para almacenar cálculos o datos. En este ejemplo, en la variable tabla 1 creamos un data frame con 2 variables, estatura y peso, con 4 datos cada variable. En este otro ejemplo creamos otro data frame, tabla 2 lo hemos llamado, con 3 variables de datos de pantalones. La talla, que empezará en una talla 28, sale de ese 26 más 2 por 1, hasta una talla 70, que sería el 26 más 2 por el último dato de ese vector que se mueve de 1 hasta 22. La variable pernera será un vector que tome el valor 32 o 34, y la variable marca tomará los valores cortefiel y Pedro del Hierro, por ejemplo. Observa que al ser variables de diferente longitud, R repite las variables más pequeñas consecutivamente hasta completar la tabla. Esto es así porque la variable con mayor longitud, la primera, tiene 22 datos, que es múltiplo de las otras variables que tienen solo 2 posibles datos. Sin embargo, si las longitudes fueran números primos entre sí, imagina que modificáramos, por ejemplo, la longitud de la primera variable. Como ves, obtendríamos un mensaje de error, pues R no puede completar los ciclos con las otras variables hasta cubrir las 23 filas que habríamos puesto ahora al data frame. Observa que los data frames son algo así como una matriz, pero no son una matriz. Pueden mezclarse números, variables carácter, texto, al tiempo que nos permite completar datos de forma automática hasta completar la tabla. Respecto a esto podemos ver ya las primeras funciones de R. Si escribes tabla 2 y entre corchete, separados por coma los números 3, 1, obtendrás el valor almacenado en esa posición del data frame, algo así como el elemento de la fila 3 y columna 1 de la correspondiente matriz. Si escribes el 3, pero ahora borras el 1, 3, espacio en blanco, podrás comprobar que en ese caso obtienes los 3 elementos de la fila 3. Si en la instrucción anterior borras el 3 y dejas espacio en blanco, 1, obtendrás la columna 1. Con la instrucción dim podrás ver el número de filas y columnas que tiene el data frame. Con la instrucción length podrás ver el número de variables que tiene el data frame. En realidad ambas cosas las tienes a la vista en la ventana del environment, arriba a la derecha. No obstante, con facilidad puedes almacenar decenas de objetos en esa pestaña y no encontrarlos tan fácilmente como ahora. Otra instrucción que aún muy sencilla tiene su utilidad es la instrucción head, que te permite ver los primeros datos del data frame o de la variable para ver si se ha cargado o si tiene la estructura que tú deseabas. Ten en cuenta que podemos estar hablando de decenas de miles de datos y a lo mejor nos basta con ver los 6 primeros. No necesitamos que el sistema nos, perdona la palabra, escupa todos los datos. De la misma forma también tendríamos la función tail, cola en inglés, permite ver los últimos datos del data frame. Veamos algunos ejemplos. En ese ejercicio tenemos una única variable que podemos llamar cilindro. Los valores, aunque algunos se repite, son en general distintos y aleatorios. Entonces lo más operativo es escribirlos uno a uno y asignarlos a esa variable que hemos llamado cilindro, utilizando la función c que hemos visto antes y permite crear un vector, una variable con los datos. El segundo ejemplo sería similar. Sin embargo, en este tercer ejemplo tenemos una tabla de frecuencias. Podemos, por tanto, construir un data frame en el que la primera variable sea la variable datos, los metros en este caso, y la segunda sea la frecuencia relativa que nos da el enunciado, el número de robots que han recorrido esa distancia. Pero construyamos un ejemplo con el que seguir jugando. Imagina un call center y queremos hacer un seguimiento del número de incidencias que se recogen con los datos que puedes ver en esa tabla. Al igual que en los ejemplos anteriores, podemos crear la variable incidentes con los 5 datos que hemos recogido esa semana. Para mayor comodidad podemos asignar etiquetas a los datos. Con esa primera instrucción, las etiquetas serían enumerar el orden. Con la segunda instrucción, sin embargo, sería una etiqueta de texto la que asignaríamos a cada dato.
Veamos algunas funciones básicas. Min, como verás, nos proporciona el valor mínimo de la variable. Max, análoga a la anterior. En este caso son triviales para solo 5 datos, pero la verdad es que se funcionaría igual aunque la variable contuviera 50.000 datos. Range nos proporciona el rango de los datos, pero de manera implícita. No nos proporciona el rango estadístico como estamos acostumbrados, que sería la diferencia entre el máximo y el mínimo, sino que te ofrece la pareja de los dos valores, el máximo y el mínimo, es decir, no te hace la resta. Sum sumaría todos los datos que almacena la variable. Puede ser útil para realizar nuestros propios cálculos. Length, acabamos de verla, nos devuelve el número de datos de observaciones que almacena la variable, el total de datos. Dim nos devolvería el tamaño de filas y columnas de observaciones y de variables del dataframe. Obviamente en este caso no tiene sentido, pues tenemos una variable, no un dataframe, por eso aunque lo escribas te dará un mensaje pero no te dará valores. Sort reordena los datos, por defecto de menor a mayor, pero puede hacerlo al revés. Consum haría la frecuencia absoluta acumulada. El lunes hubo 123 incidencias, hasta el martes hubo 212, las 123 del lunes y las 89 del martes, y así sucesivamente cada día. Diff haría la diferencia de cada dato con el anterior. El martes hubo 34 incidencias menos que el lunes, pasamos de 123 a solo 89. Estas instrucciones ya nos permiten empezar a hacer cosas. Si por ejemplo quisiéramos calcular la media de esa variable, tendríamos que sumar todos los datos y dividir dicha suma por el número de datos que tenemos. Claro que también podríamos usar la función que ofrece R para calcular la media aritmética, la función min, ni que decir tiene que el resultado sería el mismo si está bien hecho. Veamos cómo manejar objetos, variables. Si por ejemplo de todas las incidencias surgidas, en realidad, hubieran sido resueltas solo las que tienes en pantalla, podríamos almacenarlas en otra variable, por ejemplo solve, resueltas. Si quisiéramos averiguar cuántas quedan por resolver cada día, podríamos crear una tercera variable, remaining, las que permanecen, que fuera la diferencia de las dos variables anteriores. No nos haría falta hacer la resta posición a posición, sino que bastaría con realizar la resta entre las variables y R ya restaría los vectores. Si quisiéramos averiguar el porcentaje que representan las resueltas respecto del total, bastaría hacer la fracción, la división entre las resueltas cada día y el total de las que había cada día. Multiplicamos por 100 para que el resultado sea porcentual. Como ves, R hace con comodidad operaciones, además de las más frecuentes. Cabe destacar que permite hacer la división entera, es decir, podemos averiguar el resto y el cociente de una división, lo que en ocasiones tendrá su utilidad. Por ejemplo, si quisiéramos averiguar el cociente de la división 7 entre 2, habría que ejecutar 7, símbolo de porcentaje, barra, símbolo de división, porcentaje, 2. Sin embargo, si lo que quisiéramos es averiguar el resto de la división, escribiríamos 7, símbolo de porcentaje, otra vez símbolo de porcentaje, 2. Técnicamente estaríamos averiguando 7 módulo 2. Sin embargo, R es un paquete estadístico, no lo olvides. Su fuerte no es el cálculo en sí. Para eso hay otros programas, MATLAB, Matemática y otros muchos. Pero ese es otro capítulo aparte que no ocupa nuestra asignatura. Sigamos manejando los datos. Verás, no siempre nos interesará trabajar con todos los datos que tengamos almacenados. Quizá nos interesen los que ocupen una determinada posición en el total de los datos o los que cumplan alguna condición. Veamos algunos ejemplos que probablemente te serán útiles. Si al nombre de la variable añadimos entre corchete un número, obtendremos el dato que ocupa esa posición. Con esta segunda instrucción obtenemos el último dato. Recuerda que la instrucción length nos devolvía el número total de datos, 5 en este caso, con lo que estaríamos pidiendo el quinto dato. Si ponemos entre corchetes 1, 2.3, obtendremos los valores que ocupan la posición 1 al 3 en la variable. Si ponemos entre corchetes un vector formado por los números 1, 3 y 5, nos devolverá los valores que ocupan esas posiciones. Si ahora ponemos un número, pero precedido de un signo menos, nos devolvería todos los valores menos los que ocupan esas posiciones. Si lo que va precedido por un menos es un vector, nos devolverá los datos que no ocupan esas posiciones. Si entre corchetes ponemos un vector de etiquetas, por ejemplo martes y jueves, obtendríamos los datos que tienen esa etiqueta. Si quisiéramos datos que cumplen alguna condición, por ejemplo aquellos que son mayores que 110, intuitivamente podríamos pensar que habría que escribir incidentes mayor que 110. Pero si hacemos eso, R evaluará si se cumple o no esa condición en cada posición, devolviéndonos un vector lógico. Pondría true si en esa posición se cumple la condición o false si en esa posición no se cumple la condición. Si lo que nos interesara fuera saber en qué posiciones se cumple esa condición, usaríamos la función which tal y como ves en pantalla. Si no buscáramos eso, sino los datos que son mayores que 110, deberíamos escribir la variable y entre corchetes la condición que queremos que cumplan los datos que buscamos. Como ves, así sí obtendríamos los datos buscados.
Si quisiéramos datos que cumplen 2 o más condiciones, bastaría con escribir dichas condiciones entre corchetes utilizando el símbolo ampersand, el símbolo i que tienes encima del 6, para unir las condiciones. Y si quisiéramos los datos diferentes, distintos de, por ejemplo, 89, tendríamos que negar la exclamación inversa, el igual. Fíjate que es un doble igual. En este caso, la exclamación negaría lo que hubiera dentro del paréntesis, sea una única condición, como es en este caso, o si hubiera varias. Al ser una única condición, podríamos haber escrito la exclamación y el igual, lo que significaría diferente. También hay combinaciones como mayor o igual o menor o igual. Por último, me gustaría indicarte que podemos hacer crecer una variable a base de combinar consecutivamente varias variables. Imagina que tuviéramos una segunda variable que recogiera los datos de una segunda semana. Podríamos hacer que esta variable heredara las etiquetas de la variable anterior. Recuerda que eran los días de la semana. O crear una variable que recogiera las incidencias de ambas. Bastaría con combinar, recuerda, c y entre paréntesis ambas variables. Si quisiéramos grabar esa variable, bastaría con teclear la instrucción save. Importante añadir la extensión rdata para que el sistema lo asocie con RStudio, lo que te hará muy cómodo su manejo. Haciendo doble clic sobre ese fichero ya se abriría inmediatamente RStudio. Bueno, con esto podemos dar por concluida esta primera toma de contacto con R. Espero que te haya sido interesante y no demasiado dura. Si tienes cualquier duda, por favor contacta conmigo o con cualquiera de mis compañeros. Te espero en el siguiente vídeo sobre estadística descriptiva. ¡Ánimo!